Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante, poderoso, que ocurrió el día domingo. Este domingo que ha pasado, esta es una nueva actualización de lo que sucede en la congregación del pastor John MacArthur en Grace Community Church. Vamos a ver que estuvo allí un gran pastor, un gran maestro de la palabra de Dios. Estuvo el pastor predicando, vamos a ver un momento aquí, el pastor Charles es un pastor, un gran predicador que estuvo predicando aquí en esta congregación donde pastorea el pastor MacArthur. Predicó en el Salmo 51. Este es un mensaje muy importante que debe tener muy en claro, más si verdaderamente está en Cristo Jesús. Es un mensaje que tiene que ver con el arrepentimiento, cómo debemos orar nosotros delante de Dios, reconociendo primeramente ser consciente de nuestros pecados presentes como cristiano, porque David, el Salmo 51 que tiene que ver con David, era un hijo de Dios y así todo cayó en pecado. Así que atención con este mensaje. Vamos a comenzar con este clip. Atención, voy a revisar el volumen y comenzamos. Psalm 51 is arguably the greatest example of repentance, confession, and forgiveness in all of sacred scripture. Entonces, el Salmo 51 es posiblemente el mayor ejemplo de arrepentimiento. Seguramente conoce el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, Salmo 51. El Salmo 51, como dice el pastor Charles, es posiblemente el mayor ejemplo de arrepentimiento, confesión y perdón en todas las Sagradas Escrituras. El Salmo es un registro de la oración privada de confesión de David a Dios después de que el profeta Natán, lo confronta con el pecado que había cometido David. Aquí tengo otro apunte. David seguramente sabe que David cometió adulterio con Betsabé. No le importaba a David, que el marido de Betsabé, Urías, estuviera afuera peleando las batallas de David. Usted sabe que David planeó el asesinato de Urías. Así que tremendo el pecado de adulterio por ese pecado de adulterio que cometió David con Betsabé. Así que atención, vamos a ver otro clip del pastor Charles, que está, vamos. This deeply personal psalm of repentance then is for everyone, including you and me. Repentance is an essential but neglected element of prayer. We are hesitant to come clean with God in our prayers. But that should not be the case, because God responds to repentance. In fact, that's the good news of this sad psalm. God always answers the prayer of genuine repentance. God always answers the prayer of genuine repentance. So the question on the table is, how should sinners pray to get right with God? Tremendo lo que dice aquí el pastor Charles. Dice, ¿cómo deben orar los pecadores para estar bien con Dios? Y esto lo tenemos que aplicar primeramente para nosotros como cristianos, porque aunque somos
perdonados de todos nuestros pecados en Cristo Jesús, nuestros pecados pasado, presente y futuro, aún así seguimos nosotros como cristianos redimidos por la sangre de Cristo, podemos caer tranquilamente en pecado. Y aquí vemos el ejemplo de David, que siendo un escogido de Dios, siendo un hijo de Dios, cayó en ese pecado tremendo de adulterio. Atención. Así que nosotros en nuestras oraciones, dice aquí el pastor, muchas veces dudamos en confesar a Dios en nuestras oraciones, confesar nuestros pecados. Y eso no debería ser así, dice el pastor. Porque Dios, y tenemos el ejemplo del Salmo 51, tenemos el ejemplo de que Dios responde al arrepentimiento genuino. Dice aquí, esa es la buena noticia de este triste salmo. Dios siempre responde la oración del arrepentimiento genuino. Vamos a ver otro clip. A ver. David is not suggesting that his sin had no impact or effect on others. David is acknowledging that the effect of his sins on others was collateral damage. The ultimate target was God. It was God's holiness that he defiled. It was God's commandments that he broke. It was God's authority that he rebelled against. Amén y amén. Atención. Preguntó el pastor Charlie cómo entonces debemos orar a Dios. A la hora de que vamos a orar delante de Dios, nos arrodillamos y oramos. ¿Cómo debemos orar en relación a nuestros pecados presentes? Atención aquí, porque aquí David en este salmo está reconociendo que el efecto de sus pecados en los demás fue un daño colateral. David se está haciendo cargo de sí mismo, de sus propios pecados delante de Dios. Eso es importante. No debemos presentarnos delante de Dios culpando a los demás de nuestros pecados. Cuidado con eso. Entonces aquí David no sugiere sugerir que su pecado no tuvo impacto o efecto en los demás. Atención con eso. Y dice el pastor Charlie, David está reconociendo que el efecto de sus pecados en los demás fue un daño colateral. El objetivo final fue Dios. David estaba pecando primeramente para con Dios, delante de Dios. Fue la santidad, aquí está, fue la santidad de Dios lo que profanó David. Fueron los mandamientos de Dios los que rompió. Recuerde que David en el Antiguo Testamento estaba bajo la ley. Fue la autoridad de Dios contra lo que se rebeló David. Así que impresionante esto. Vamos a ver que tengo aquí algo importante. Entonces, David, después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Nadie se suponía que supiera sobre el adulterio de David, el embarazo de Betsabé o el asesinato de Urías, pero alguien sabía. El Señor envió al profeta Natán a visitar a David. Así que Dios, nada se escapa delante de Dios. Aunque pensemos que nuestros pecados más privados, nuestros pecados presentes más privados, pensamos que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Incluso el mismo Santo Espíritu que mora en nosotros se entristece cuando nosotros caemos en pecado. Atención con eso. Entonces, Salmo 51, nosotros sabemos que conocemos la historia de David, que David tuvo sus consecuencias por ese pecado que cometió. Salmo 51, primero David ora, perdóname. A veces en la oración nosotros divagamos hasta que llegamos al punto donde David está en el Salmo 51.
David comienza este salmo con una súplica de misericordia y una confesión de pecado. Comienza diciéndole a Dios: necesito misericordia, versículos 1 y 2. Al final del versículo 1 vemos allí transgresiones, iniquidad y pecado. Así que vemos que David tuvo sus consecuencias. Y algo interesante a tener muy en cuenta, de que cuando nosotros, como cristianos verdaderos, que tenemos verdaderamente el Espíritu Santo morando en nosotros, debemos ser conscientes de nuestros pecados constantemente. Porque cuando nosotros somos conscientes, porque verdaderamente estamos en Cristo, somos conscientes de nuestros pecados presentes. Y sabemos que somos salvos en Cristo, porque quien pagó nuestros pecados es Cristo Jesús. Él es que intercede delante de Dios por nosotros. Mientras estemos en esta vida cristiana, en este mundo, tenemos un juez justo a la diestra de Dios Padre, nuestro Señor Jesús. Pero nosotros, cuando vamos a orar y porque estamos en la carne en este mundo y podemos caer en pecado, nosotros vamos a orar a Dios en nuestra primera oración, confesar nuestros pecados presentes, porque sabemos que hemos fallado delante de Dios y podemos caer en consecuencias graves por causa de no confesar esos pecados que cometemos como cristianos en este mundo. En esta carne vamos a tener consecuencias. Obviamente la paga del pecado es la muerte, sabemos eso, pero nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación en Cristo y sabemos que después de la muerte vamos con Cristo, vamos con el Señor. Pero nosotros queremos, no nos gusta muchas veces las consecuencias que recibimos, las consecuencias de esos pecados que recibimos, consecuencias en nuestra carne. Podemos enfermarnos y un montón de cosas que no nos gustan. Y vemos aquí en el Salmo 32 que David sufrió esas consecuencias en su humanidad, en su carne. Dice el Salmo 32, verso 3: mientras callé, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La idea central es que si no enfrentas tu culpa, ese pecado no confesado delante de Dios, se puede apoderar de nosotros. David reconoció su pecado y confesó su transgresión al Señor en el Salmo 32:5. David expresa cómo Dios perdona, lava, sana y limpia el pecado, aunque ocultar el rostro de alguien generalmente implica retirar el favor. David ora para que Dios esconda su rostro de sus pecados. A pesar de que Dios es omnisciente y conoce todo, este Dios misericordioso oculta su ira de aquellos que genuinamente se arrepienten, borrando todas sus iniquidades. Vamos a ver un mensaje final en relación a esto, porque es muy importante prestar atención a esto. Para nosotros que somos salvos en Cristo Jesús, que hemos creído verdaderamente en Cristo Jesús, que nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados delante de Dios y sabemos que Jesús nos justifica de todos nuestros pecados, aún así todavía podemos caer en pecado y debemos poner por obra lo que Dios y creer lo que Dios dice en su palabra en relación a esto. Atención con esto que va a decir el pastor Charles. And God's files against us are unhackable. But if you confess your sins and repent of your sins and through faith in the blood and righteousness of Jesus Christ, He will delete the files. Colossians chapter 2, verses 13 and 14 says it this way: and you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He has set aside, nailing it to the cross. God cleanses sin, and the God who cleanses sin is the God who can change sinners. And
God's fire. Así que esos archivos que son inhackeables, Dios puede borrar solamente en el Señor Jesús, en la persona del Señor Jesús. Nosotros, que ya estamos salvos en Cristo Jesús, todos nuestros pecados, pasado, presente, incluso los presentes, que debemos confesarlo obviamente, están y fueron borrados por el Señor Jesús, en esa sangre que derramó Jesús para limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces, como dice aquí el pastor Charles, primero dice, por medio de la fe en la sangre y justicia de Jesucristo, dice, Él borrará los archivos. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14 dice claramente la palabra, estabas muertos en tus pecados y tu incircuncisión de tu carne, Dios dio vida junto con Él, con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros pecados. Amén. Cancelando el registro de deuda que estaba contra nosotros con sus demandas legales. Amén. Esto lo ha dejado a un lado, clavándolo en la cruz. Amén, amén y amén. Dios limpia el pecado, y el Dios que limpia el pecado, dice, es el Dios que puede cambiar a los pecadores. Porque nosotros vemos claramente que en esta confesión de David, delante de Dios, de sus pecados presentes de David, David está pidiendo también que Dios lo cambie. David quiere cambiar y está pidiendo, suplicando, confesando primeramente sus pecados y pidiendo, suplicando que Dios lo cambie, que Él sea otra persona. Y esto es importante para los que estamos en Cristo Jesús, y para aquellos que no están en Cristo Jesús es necesario que obviamente primeramente se arrepientan de sus pecados, crean verdaderamente en Cristo Jesús, para que Dios por medio de Cristo perdone sus pecados. Y para nosotros, 2 de Corintios capítulo 5 versos 1 al 17 es importante. Vemos aquí que dice la palabra, por tanto, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura, es una nueva creación. Lo viejo pasó y he aquí lo nuevo ha venido en Cristo. Dios crea dentro de nosotros un corazón limpio en Cristo. Dice la palabra también que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, no conoce a Dios. Este pasaje bíblico es para nosotros lo que conocemos de la palabra de Dios, para nosotros que ya estamos en Cristo. Este pasaje bíblico no es para aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no tienen a Cristo como el único y suficiente Salvador. Así que es importante este mensaje que les traigo en este momento, y que es importante que apliquemos esta confesión que hizo David delante de Dios, de ese pecado, de ese tremendo pecado que cometió, ese pecado de adulterio. Así que quería compartir este mensaje importante para ustedes de parte del pastor Charles, que predicó este domingo que ha pasado en la congregación donde pastorea el pastor John MacArthur. Saludos, bendiciones, comparta este video, dele me gusta.